Carles Puigdemont no acudirá finalmente mañana jueves al Senado, como se había anunciado a mediodía, ni tampoco el viernes, según han confirmado a las 4:30 de la tarde fuentes de la Presidencia de la Generalitat. Han justificado la renuncia en que el gobierno español ya tiene decidido aplicar el 155. No comparecerá mañana en la comisión de la Cámara Alta que tramita las medidas ni en el pleno del viernes que las aprobará, las dos posibilidades que se le habían ofrecido, porque el 155 es definitivo y no ha lugar ir a exponer nada. El pleno del Parlamento comenzará este jueves a las 17:00. De esta forma se cierra oficialmente la confusión que ha reinado toda la mañana. En principio trascendió al mediodía que el presidente iba a acudir al Senado. Sin embargo, una hora después una maniobra aún pendiente de explicación lo imposibilitó, al menos como coartada y dentro del agrio debate interno en el bloque independentista sobre el camino a seguir. Fue anunciada por Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento. Por sorpresa, comunicó a los grupos el cambio de hora del pleno decisivo de esta Cámara, que responderá al 155, del jueves a las 10 de la mañana, como se había establecido, a las 4 de la tarde. Es decir, casi a la misma hora en que estaba convocado Puigdemont en el Senado, a las 5 de la tarde. De este modo se ha abortado la comparecencia, sin acabar de aclararse si el presidente no iba a la Cámara Alta por el cambio de hora, o cambiaba la hora para no ir. De hecho quedó la duda de si podría comparecer en Madrid el viernes. Finalmente tampoco será así. Lo cierto es que tras darse por hecha la comparecencia de Puigdemont, el Senado no había recibido todavía respuesta oficial a la invitación cursada ayer. Ni siquiera una llamada, apuntaban fuentes del Senado. En la presidencia de la Cámara Alta el silencio es absoluto a la hora de valorar lo que está ocurriendo, si bien hay cierto malestar por las formas. Se limitan a esperar respuesta, tras poner dos fechas a disposición del presidente, jueves o viernes. Aún no hay reacciones tras el anuncio definitivo de la Generalitat, pues no ha llegado tampoco comunicación firme de la renuncia. De hecho, si Puigdemont todavía cambiara de idea aún podría acudir al Senado mañana o el viernes. El plan inicial que se planteaba a mediodía, dado que el Parlamento iba a abrir su pleno de mañana a las 10, era alargarlo hasta el viernes, lo que iba a permitir al presidente comparecer por la tarde en el Senado y dejar en suspenso su decisión final. Al día siguiente regresaría al pleno para la votación de la respuesta de la Cámara catalana, en donde podría declararse la independencia. En una sincronización de tiempos, se desarrollaría precisamente al mismo tiempo que el pleno del Senado que votará la autorización al gobierno para aplicar el 155. Pero ese plan saltó por los aires en un par de horas. Y al final también se cerró la puerta del viaje al Senado incluso el viernes. Con todo, el escenario de las dos sesiones simultáneas sigue en pie, porque el pleno del Parlamento se extiende al viernes. Se prevé que el pleno del Senado, que comienza a las 10 de la mañana, dure unas 5 horas. A la espera del desenlace, en las filas soberanistas es patente un intenso debate interno sobre si la respuesta a esta decisión inédita en democracia debe pasar por una declaración de independencia o la convocatoria de unas elecciones en Cataluña que eviten un choque con el Estado. En todo caso, explican fuentes del Senado en una nueva ampliación de matices, la aprobación del 155 en esta Cámara no obliga al gobierno a aplicarlo, solo lo autoriza. Es decir, pone en sus manos esta excepcional herramienta legal y le deja ya libertad a Mariano Rajoy para usarla cuando quiera y con las medidas que estime oportunas. Para ello solo debe ratificar la decisión en un Consejo de Ministros y entraría en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Puede ser la misma tarde del viernes o más adelante. En resumen, le permite jugar de nuevo con los tiempos si fuera necesario. La única medida vinculante, precisan las mismas fuentes de la Cámara Alta, sería la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña en un plazo de 6 meses, pero es una obligación que fácilmente se puede sortear si el Ejecutivo solicita al Senado una ampliación de ese plazo. El grupo de ponentes de la Comisión del 155 del Senado que elabora el dictamen se reunirá mañana por la mañana para cerrarlo y admitir enmiendas. Fuentes del Senado adelantan que lo más probable es que el documento sea prácticamente el mismo que envió el sábado el Consejo de Ministros. El gobierno no tendrá problemas en que sea aprobado casi tal cual dada la mayoría absoluta del PP en la Cámara.
El PSOE ha avanzado que estudia presentar alguna enmienda sobre las medidas que atañen a las competencias del Parlamento. La reunión para aprobar el dictamen que irá al pleno del viernes será a las 5 de la tarde, donde podía haber intervenido Puigdemont. Será abierta a las cámaras. En representación del gobierno, acudirá su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María. La sesión, según el guión previsto por el reglamento, comenzará con la intervención del gobierno, seguida de la presentación del dictamen, una breve lectura de síntesis. Después habrá turnos para declararse a favor o en contra, se pronunciarán los portavoces de los grupos y, finalmente, se votará. PP, con 15 miembros, y PSOE, con 6, constituyen una amplia mayoría en la comisión, formada por 27 parlamentarios. Ciudadanos no está presente en este organismo porque, pese a ser cuarta fuerza en el Congreso, en el Senado solo tiene 3 escaños y pertenece al grupo mixto, que solo dispone de una plaza en esta comisión. Lo echaron a suertes con UPN y perdieron. Los otros componentes de la comisión son 2 senadores de Unidos Podemos, uno de DECAT, otro de ERC y otro de PNV. Todos votarán previsiblemente en contra. En definitiva, el choque de trenes ya está servido y sus consecuencias están por ver.